Seguramente, dependiendo de tu edad, me dirás cuáles son tus figuras favoritas de Dragon Ball. Si ya tienes más de 30, recordarás las figuras de Irwin Toys o las de Jakks Pacific. Y si eres más joven, quizás tus figuras sean de la serie de Dragon Stars, y eso está muy bien. Pero yo en este video les voy a hablar de cuáles fueron las figuras de Dragon Ball que tuve de niño. Hablo de las Hybrid Action. Bueno, les paso el contexto. Recuerdo que un día, cuando era niño, pasé por el pasillo de juguetes. Ahí pude ver que llegaron muchas figuras de Dragon Ball. La mayoría eran figuras muy básicas, más que nada estatuillas de una calidad tanto cuestionable, pero lo que realmente me llamó la atención fueron unas figuras que resaltaban del resto por su calidad y detalle. Las Hybrid Action. Estas figuras fueron hechas por Bandai entre los años 2006 y 2007. Podríamos decir que era una especie de línea deluxe por la calidad de articulación y el detalle que tenían de pintura. Vamos, que no eran las típicas figuras cursiadas. Y teniendo un precio accesible de aproximadamente $10 con la conversión actual. Las figuras de la primera oleada abarcaban personajes de la saga de Cell, la saga de Buu y las películas. Como ya mencioné, las figuras tenían una gran articulación, siendo bastante posables. Además, los accesorios que incluían eran una base, un cambio de manos y en algunos personajes cambios de cabeza o ropa, además de una tarjeta con la descripción del personaje en cuestión. Fueron traídas a México por la distribuidora Toy Vision, que incluso tradujeron y adaptaron los textos a español haciendo mucho más especiales estos empaques. Desafortunadamente a México solo llegaron las figuras de Goku, Goku Super Saiyajin, Trunks, Vegito, Vegito Super Saiyajin, Gogeta, Majin Buu y Broly, que si bien son muy buenas figuras, nos quedamos con las ganas de tener más figuras como Vegeta, Piccolo, Gotenks, etc. Posteriormente se lanzó una nueva línea basada en Dragon Ball GT, teniendo solo 4 figuras: Goku GT, Goku Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 4 y Gogeta Fase 4, siendo figuras de una gran calidad. Si bien estas tenían una calidad muy buena, su mayor defecto es que eran muy frágiles, pues luego de un rato de estar jugando y posando, si no tenías mucho cuidado, se te podían caer los brazos de la figura o romper las manos intercambiables. Es por ello que teorizo que esta línea fue cancelada, dejándonos sin nuevos personajes ni tampoco la posibilidad de que las faltantes llegaran a México. Yo en su tiempo conseguí a Vegito en su fase normal, siendo una de mis figuras favoritas de mi colección, pero hace poco y gracias a un chico de mi ciudad le pude comprar 4 figuras de la colección, las cuales son Vegito, Super Vegito, Gogeta y Majin Buu. Lo que más me emocionó es que estas venían con su caja, aunque lamentablemente ya estaban abiertas, pero el chico hizo bien al guardar su empaque. Pero para mi gran sorpresa, las figuras estaban rotas. Vegito tenía una punta del pelo rota, además de estar algo despintado. Majin Buu, su brazo izquierdo estaba roto y Gogeta no tenía un pie. El único que estaba completo y cuidado era Super Vegito, hasta que se le rompió una mano, ya que yo por baboso mientras jugaba con él le rompí las manos. Es aquí cuando recalco lo frágiles que eran estas figuras. Pero esto me dio una idea, el subir un video restaurando estas figuras. Si bien no soy experto en esto, quise intentar arreglarlas y qué mejor que compartiéndoselo a ustedes. Entonces, aparte de ser cazadores de tesoros, ahora somos los restauradores. Bien, comencemos con lo más fácil. Voy a volver a pegar las manos. Para ello usaré pegamento instantáneo. Lamentablemente eso le quitará la movilidad, pero es mejor que estén pegadas a rotas. Las pondré en una pose neutra y listo. También aprovecharé para limpiar las figuras. Les voy a quitar el polvo con este pincel para llegar a zonas más difíciles. El que sí se ve bastante deteriorado es Majin Buu. Se ve algo despintado y sucio de su pantalón. Para limpiarlos usaré toallitas para limpiar superficies. La verdad es que sí se nota una pequeña mejora, aunque a Majin Buu no pude hacerle mucho. Bueno, es hora de lo pesado.
El restaurar las partes rotas. Como pueden ver, Bellito tiene una punta rota y parte del pelo rayado. Tomaré de base mi Bellito para crear su nueva punta. Para ello usaré plastilina epóxica, la cual es usada para modelar. Yo usaré de este tipo. Como no me patrocina ni nada, la llamaremos Plastic Crazy. Solo es mezclar las dos barritas hasta tener una masa color menta. Pueden usar un poco de agua para hacerlo más fácil. Solo usaré un cachito y me ayudaré de un cúter para cortar y moldear la punta. Listo, ya quedó adherida. Sé que se ve un poco rara, pero una vez pintada quedará mejor. Bueno, ahora es el turno de hacer el pie de Gogeta. Para ello corté un pedazo del tamaño aproximado de su otro pie. Una vez moldeado y adherido, le hice el detalle de su suela con el cúter. Ya teniendo el modelado, tenemos que dejarlo secar. Dependiendo de la marca, puede durar más o menos tiempo. Yo los dejé por aproximadamente 12 horas. Una vez pasado el tiempo, podremos ver que este ya está totalmente sólido y podemos pasar a pintarlos. Para ello utilizaré pintura acrílica. Para Bellito usaré color negro y le pintaré la punta y los rayones que tiene en su pelo. Ahora es turno de Gogeta. Primero aplicaré el color negro para su pie y también aprovecharé para pintar un poco su chaleco. Una vez seco, le añadí una capa de fijador para evitar que se le caiga la pintura. También pinté la suela del pie con un color gris. Para Majin Buu solo fue pegar su brazo con pegamento instantáneo y listo. Afortunadamente la articulación de su brazo sigue siendo bastante buena a pesar de haberlo pegado. El resultado final me gustó bastante. El cabello de Bellito quedó muy bien, casi ni se nota que estaba roto. El pie de Gogeta también quedó bien. Sé que se ve diferente al otro, pero para hacer mi primer modelado y pintado, creo que no lo hice tan mal. La verdad que esto de restaurar figuras es algo que ya tengo bastante tiempo queriendo realizar, y me gustaría hacer más proyectos con otras figuras y customs para traerlos al canal. Díganme, ¿qué opinan? ¿Se arma o no? Bueno gente, eso sería todo por ahora. Como pueden ver, es una línea de figuras bastante interesante que me hubiera gustado que explotaran un poco más. Pero dime, ¿tuviste alguna de estas o quieres conseguir una? Déjalo aquí abajo en los comentarios. La verdad es que yo estoy bastante feliz de haber conseguido estas y de ya pues haberlas arreglado un poco. Y pues yo no descarto en algún futuro pues comprar más de estas figuras o quién sabe incluso tener algún día toda la colección. Yo sé que está algo muy difícil, pero no creo que sea imposible. En fin, no olviden darle like, suscribirse y compartir el video, en verdad nos apoyarían mucho. También seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido, seguramente ahí suba algunas fotos que les tome o cositas así. Muchas gracias a nuestros miembros del canal que mes con mes nos están apoyando. Si tú quieres unirte, apoyarnos y recibir beneficios exclusivos, no dudes en picar el botón de aquí abajo, en verdad, muchas gracias. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa y nos vemos en la próxima.